Y gran revuelo causó un concepto del procurador ante la Corte Constitucional alrededor de los derechos de las parejas del mismo sexo. La historia es la siguiente. Hace algunas semanas una persona demandó ante la Corte Constitucional un artículo del Código de la Niñez, el Código de la Infancia, que se modificó recientemente. Esta persona consideraba que era discriminatorio porque en el artículo hacía referencia a la familia, digamos, o al requisito para la adopción de niños, y en ese caso pues él consideró que era discriminatorio con las parejas homosexuales. El procurador, de acuerdo con la ley, tuvo que entregar su concepto ante la Corte Constitucional y allí expresó que las uniones entre parejas del mismo sexo no pueden constituirse como una familia, según el requisito fundamental para que pueda darse la adopción. Hemos invitado por esa razón a dos especialistas en este tema. En primer lugar, saludamos al abogado activista gay, el doctor Germán Rincón Perfetti. Gracias, doctor Rincón, por estar con nosotros. Muy buen día. Buenos días. Y también tenemos a la representante, la directora de Colombia Diversa, la doctora Marcela Sánchez. Gracias, doctora Marcela, por estar con nosotros. Buen día. Hola, buenos días. Doctor Rincón Perfetti, ¿cuál es su opinión en cuanto al concepto del procurador y lo que está pasando con la Corte Constitucional? Bueno, ahí hay varias cosas que preocupan. Una de ellas es precisamente que el procurador en este momento no tenga una postura ética en el tema. Y esto preocupa porque significa qué clase de procurador tenemos en este momento. Es decir, él, sabiendo perfectamente que se ha pronunciado anteriormente en el tema nuestro y en contra, por supuesto, mal podría luego, como funcionario público, entregar un concepto a la Corte Constitucional, siendo su deber, ha debido retirarse y permitir que otra persona en nombre de la Procuraduría lo hiciera. Sin embargo, también es preocupante entonces que la Corte Constitucional considere que ese no es un motivo para que él no pueda dar este concepto. Bueno, y finalmente lo que más me preocupa es que seguimos abocados a lo mismo, es decir, nos obligan a tener hijos biológicos, lo que hace muchos años hemos venido teniendo en ese país y en todo el mundo. Es decir, hoy en día una persona homosexual que quiera tener un hijo lo puede hacer, como lo hemos tenido durante muchos años. Muchas personas homosexuales se han casado y muchas personas homosexuales tienen hijos llevando una doble vida, una doble condición, que sería la única forma la cual nos condena en este momento la Procuraduría General de la Nación a seguir manejando una doble moral muy clásica en este país, con la cual sí se puede tener hijos siendo homosexual, pero se tiene que tener biológicamente, no se puede adoptar. Doctora Marcela Sánchez, usted había dicho que se temían prácticamente esto, que vieron venir con el procurador. Sí, claro, para nosotros no es una sorpresa. Yo creo que desde antes de que el procurador fuera elegido ya sabíamos cuál iba a ser su posición. Él la había manifestado tanto en su producción académica como también como funcionario público cuando fue consejero de Estado, que hacía recomendaciones a los congresistas para que no aprobaran el tema de parejas del mismo sexo. Entonces realmente no nos sorprende. Sí nos preocupa la posición de la Corte porque no se pronunció de fondo, es decir, en términos de que es obvio que cuando él en el 2003 se refirió a las parejas del mismo sexo, pues no se estaba refiriendo a la ley de infancia y adolescencia que surgió en el 2006, pero el tema sobre el cual se estaba demandando la ley era el tema de parejas. Entonces realmente sobre parejas sí se habría pronunciado, aunque sobre la ley no. Entonces realmente, pues obviamente la Corte falla de forma, y es válido también, pero de fondo, digamos, no asume un debate interesante frente a la imposibilidad que tenía el procurador para pronunciarse sobre ese tema, aunque también consideramos que no es un tema solamente del procurador, sino de la línea de la Procuraduría en este momento. Es decir, creo que si hubieran nombrado a otro funcionario, esa hubiera sido la línea basada en el derecho natural, que es la que maneja el Procurador General de la Nación. Apartándonos del tema meramente jurídico, normativo, ¿por qué una pareja homosexual puede criar un niño sin que él de pronto pues no tenga ciertas inclinaciones o de pronto no tenga una educación que no sería la adecuada si tiene padres del mismo sexo, doctor Rincón Perfetti? Bueno, primero porque es un tema que ya ha sido debatido a nivel mundial. La Asociación de Pediatría de los Estados Unidos del Norte de América se le preguntó, ¿ustedes qué opinan como médicos pediatras de que pueda existir adopción de parejas homosexuales? Y antes de emitir un concepto prejuiciado, esta asociación
en los Estados Unidos, esta asociación científica hizo una investigación y dijo, bueno, vamos a ver qué ocurre con este tipo de hijos e hijas en parejas homosexuales y si esto realmente constituye un problema. Y curiosamente la investigación, la conclusión fue, los hijos e hijas de parejas homosexuales tienen las mismas virtudes y los mismos problemas que tienen los hijos e hijas de parejas conformadas por un hombre y una mujer. Y entregó un aval como sociedad científica, la Asociación Pediatría de los Estados Unidos del Norte de América, diciendo que no había ningún problema para que se presentara la adopción. Luego, si ya existe una investigación, un concepto científico que dice que no es ningún problema, que no se le hace daño a los niños y niñas, que son un interés superior, por supuesto, ¿por qué entonces se plantean desde el punto de vista constitucional argumentos que son desde luego prejuicio, que es lo que ocurre en la generalidad, y obviamente que ese prejuicio, debajo del prejuicio indiscutiblemente que hay otros temas, que es el tema religioso, y yo siempre insisto en esto porque lo que se presenta legalmente es apenas un maquillaje de un discurso que debajo está que es un discurso religioso con el cual algunas personas consideran que no podemos existir en este país, y estamos generando indiscutiblemente todavía discursos de odio, discursos de exclusión que parecen muy sencillos pero que son el fondo precisamente de la muerte civil y la muerte que nos están decretando desde hace mucho tiempo con todas las muertes de odio que hemos tenido en este país. Doctora Marcela Sánchez, ¿cómo describiría usted el concepto entonces de familia? ¿Qué es lo que dice la Constitución colombiana sobre familia y el punto en el que el procurador habla de hombre y mujer como que constituyen una pareja? Sí, lo que pasa es que el procurador, digamos, hace una interpretación literal del artículo 42 de la Constitución y no mira la Constitución de manera integral. Porque si bien el artículo 42 habla de la familia compuesta por un hombre y una mujer, esa no es la única que protege la Constitución colombiana. Por ejemplo, también protege la mujer cabeza de familia, que está en otro artículo de la Constitución. El tema es que el procurador considera que la única función de la familia es la procreación, fundamentalmente, y según él la procreación solamente se da entre un hombre y una mujer, y también considera que esa diferenciación sexual es la más digamos, fundamental para la crianza de un niño o una niña. Bueno, pues sin lugar a dudas este tema dará mucho de qué hablar, el debate continúa. Le agradecemos enormemente a la señora Marcela Sánchez y al doctor Germán Ringo Perfetti por estar con nosotros en Radio Sucesos. Buen día para los dos.